Aquí está. Entonces, en las conclusiones no es demasiado, bueno, no quiere decir que sea tan fácil, tampoco. Em, pero sí hay que distinguirla un poquito de la discusión, ¿sí? En la conclusión, pues ahora sí que debemos de poner así como lo más significativo, así como dice aquí, y la importancia práctica del estudio. Esto de la importancia práctica, pues hagan de cuenta que es lo que define, ¿verdad? Y lo que lo hace diferente a los resultados y a la discusión. Ajá, o sea, la importancia práctica es, pues ahora sí, o sea, este estudio que se llevó a cabo, ¿cómo impacta o cómo impactó o cómo podría impactar en la realidad? Ajá. Por ejemplo, lo del estrés en docentes. Con sus estudios yo se los he dicho, no vamos a disminuir el estrés, ese no es nuestro objetivo, sería muy complicado lograr eso. Pero eh, una cuestión importante es pues determinar ese nivel de estrés y determinar qué factores, ¿no? Son los que mm, presentan mayores niveles de estrés para a lo mejor en futuros estudios o con programas institucionales poder disminuir un poco esos niveles. Todo esto, así como se los estoy diciendo, debería estar como en esa narrativa de las conclusiones, ¿sí? O sea, ahora sí en la práctica, ¿esto cómo me va a ayudar? ¿Qué puede hacer la escuela con estos datos? ¿Sí? Son generalizaciones derivadas de los resultados. Como les digo, generalizo a partir de los resultados, no vuelvo a mencionar los resultados y las innovaciones. Entonces, fíjense, aquí lo importante es esto, la práctica, la importancia práctica en la vida real del estudio y las innovaciones del estudio. O sea, la innovación quiere decir esto como representa algo nuevo, ajá, algo nuevo, dado que eso no existe, o sea, dado que un estudio como ese no existe. Debido a que son producto de los resultados y discusión, esto fíjense que era lo que yo les comentaba ayer. Eviten hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones de la que los resultados permitan. Las afirmaciones rotundas, chicos, era lo que yo les decía ayer, de que luego sacan los chicos unas conclusiones así de, o sea, como les digo, como que confundimos nuestros prejuicios acerca del problema con el verdadero problema y están a veces alejados del verdadero resultado de lo que obtuvimos. No nos debemos de mover mucho de esos resultados. Si yo digo, como les dije ayer, los docentes están estresados, así como una afirmación rotunda, están estresados porque no les gusta su trabajo. O sea, esa es una afirmación muy rotunda que no tiene que ver con los resultados que obtuvimos, ¿sí? Ya no vamos a decir esas afirmaciones rotundas, sino que de acuerdo a los resultados presentados, se puede percibir o se puede ver una tendencia. O sea, como que no podemos hablar en términos tan rotundos, ¿sí? Sino como en tendencias, en aproximaciones al problema, ¿sí? Eh, las podemos poner consecutivamente. No les recomiendo tanto esto de enumerarlas, pero sí ponerlas de manera consecutiva. Más bien les recomiendo esto de recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito. Ajá, o sea, vuelvo a decir, bueno, se cumple con el propósito de este estudio, que fue esto, aunque con ciertas limitantes, y ahí mencionen sus limitantes otra vez. El método seleccionado permitió llevar a cabo este levantamiento de datos y ese levantamiento fue apropiado para poder conocer el nivel de estrés de los docentes. O sea, algo así tendríamos que estar redactando. Em, pero que no sea como todo el resumen, ¿verdad? No hacer conclusiones sobre costos y beneficios económicos. Ajá. Em, tampoco aspectos de la investigación que no se hayan llevado a término, ¿sí? A veces en las investigaciones tenemos unos propósitos y unas actividades y no las realizamos todas, entonces esas que no realizamos sería mejor no mencionarlas. Recomendaciones, esto también es importante, recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras. Ajá. También ayer les comentaba algo similar, ¿no? Métodos
alternos que podrían dar mejores resultados. O sea, dado que ya llevé yo un método, pues ya vi que tuvo un resultado, pero a veces en la práctica de la investigación nos damos cuenta post facto, o sea, después de que sucede el hecho, de que a lo mejor otra técnica hubiera estado mejor, otro instrumento, otra adaptación. Ujú. Entonces, eso se puede mencionar, ¿verdad? O sea, que a lo mejor, hay métodos con los cuales se puede complementar el estudio. Tareas que no se hicieron y debieron hacerse, ajá, aquí es lo que les digo que también mencionen. Si, eh, si no pudieron contactar a todos los encuestados, si no se completó, menciónenlo, ajá, como eso puede ser una limitante. Y aspectos que merecen explorarse en próximas investigaciones. Esto también es lo que les digo. Si encontramos en un aspecto como que muy fuerte de un factor que incide mucho, a lo mejor eso vale la pena en futuras investigaciones analizarlo detalladamente, ¿ok? Entonces, esto sería, chicos, o sea, ya después de redactar nuestra discusión, fíjense, la discusión es un poco más larga que la conclusión, ¿eh? Ajá. Y yo les voy a decir algo que a mí me ha costado mucho aprender. Y en realidad como que yo no lo sabía, pero sí es cierto, porque también he entrado a cursos de esto, entré a un curso de cómo redactar artículos científicos y de normas APA. Entonces, en este curso yo sí aprendí esto, ¿no? O sea, la discusión es una de las cosas en las que más se fija alguien que va a leer tu investigación. Ajá. Hay 2 aspectos, o sea, obviamente lo leen todo, ¿no? A quien le interese o quien lo quiera revisar. Pero si hubiera jueces, o sea, que fueran a determinar que ustedes fueran a un concurso, que tuvieran sinodales o que, no sé, que otra persona lo va a revisar, los elementos que más van a determinar el juicio de que si su investigación es buena o no, son 2: la metodología y la discusión, ¿sí? Y sí es cierto, porque yo cuando veo un trabajo o un artículo y quiero más o menos ver si ese artículo me va a servir para referenciarlo o no, en lo que más me fijo es en el método que usó, o sea, para ver si es cierto que su método es válido, ajá, que no se inventó, por ejemplo, como les digo, preguntas o un método raro. Es el método y la discusión, porque en la discusión se exponen los resultados otra vez y se dice eso qué implica, ¿verdad? Entonces, como que la parte de la discusión es una parte que puede ir todavía más amplia incluso que las conclusiones. Yo he visto incluso que en la discusión a veces hasta ponen ya algún gráfico interpretativo del investigador, ¿sí? Entonces, bueno, hay que volver a checar el artículo, si todavía nos quedan dudas, ¿verdad? Si no encontramos bien la diferencia, pues nada más revísenlo un poquito. Hay más, ustedes pueden buscar más, ¿verdad? Esto es lo que yo les doy para no saturarlos. Pero ustedes pueden buscar otros artículos que hablen sobre cómo hacer discusión y conclusión que también probablemente les pueda servir, ¿sí? Entonces, pues hay que revisarlo y hay que seguir